Bueno, pues buenos días. Estamos aquí en el programa de Cambio en el Debate y el tema a tratar era la posición de Mexicanos Primero y la prueba enlace. Para el caso habíamos invitado a Erika Avilés, que es el representante en el estado de Mexicanos Primero, y pido una disculpa que tenía una reunión con el profesor Wilfrido Lázaro, y entonces, bueno, pues a las 10:30, entonces fue imposible. Pero tenemos aquí al profesor Marco Antonio Telles Patiño, es secretario técnico de la Secretaría de Educación del Estado. Exactamente, sí. Y entonces, pues yo empezaré con preguntarle cuál es la razón por la cual desde cuándo está la prueba enlace y por qué se suspende. Bueno, el primer ejercicio de prueba enlace, que fue un ejercicio piloto, se realizó en 2005, no fue generalizada, fue una prueba para revisar el estado de situación de cómo se empezaría a medir el desempeño educativo en las aulas, y a partir del año 2006 es que la prueba se establece ya como una prueba universal, como una prueba censal, es decir, para todos los alumnos de educación básica de todos los estados del país, y bueno, pues desde 2006 hasta el 2013 se estuvo desarrollando. Básica la consideramos hasta la secundaria. Básica se constituye hasta la secundaria, se desarrolla la prueba en tercero, cuarto y quinto de primaria y para todos los 3 años de secundaria. Muy bien. ¿Cuál fue la razón por la cual se decide por parte de la SEP, a oposición de muchas gentes, sobre todo de Mexicanos Primero? Esa era la razón de haberlos invitado para que nos explicaran sus motivos por los cuales estaban en contra. ¿Cuáles fueron las? Desde luego, no es una oposición, o más bien no fue una toma de decisión de la Secretaría de Educación Pública el suspender para 2014 la prueba enlace. La reforma constitucional del año pasado, la reforma del artículo 3 constitucional en particular, que derivó en septiembre, el 11 de septiembre, en la reforma a la Ley General de Educación, en la aprobación de la Ley General de Servicio Profesional Docente y especialmente la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, determinó deslindar facultades, y parte de las facultades que le quitó la autoridad legislativa a la Secretaría de Educación fueron justamente las facultades que tenía para encabezar todo este tipo de evaluaciones. Entonces, en la reforma establece, al darle autonomía constitucional al INE, que el INE va a ser a partir de este año quien determine cuáles van a ser los mecanismos para hacer las evaluaciones tanto de docentes como de alumnos, como pues en términos generales del servicio educativo. Y en buena medida es el INE, como una instancia ya autónoma, ya no perteneciente al Poder Ejecutivo Federal, quien inicia un análisis de los resultados y de los avances de la prueba enlace, y bueno, pues considerando los diferentes tipos de planteamientos, es el INE el que toma la determinación de suspender por el ejercicio 2014 la prueba enlace para educación básica, se hará para educación media superior, y rediseñar una prueba que recupere todas las observaciones que ha tenido la prueba enlace en los diferentes años, y se pueda empezar con un nuevo parámetro para medir con una mayor. Las principales observaciones que se hicieron en la prueba enlace, la prueba enlace nace como un mecanismo para poder medir en educación básica y en educación media superior el logro educativo. El logro educativo, en buena medida, sus mecanismos para su medición es saber cuál es el nivel de conocimientos que tienen los niños en educación básica y en educación media superior, y los jóvenes en educación media superior, con un parámetro similar, es decir, que todos se midan con la misma prueba, que son justamente las llamadas pruebas estandarizadas, y que con la misma batería de preguntas podamos comparar, desde luego muy orientadas y muy vinculadas al avance necesario que tengan que tener en el ciclo escolar, y se pueda medir cuál es el estado de situación de los niños en estas clases. El asunto es que la prueba, por diferentes motivos, fue modificándose con el paso del tiempo. En 2006 fue una prueba con esa naturaleza. La prueba se presenta como una prueba censal, a diferencia de otro tipo de pruebas que tenemos, que son pruebas orientadas hacia grupos poblacionales, muestrales. Esta prueba era absolutamente para toda la población,
En 2006 se aplicó de esa manera. En 2007 se empezaron a hacer algunas determinaciones para poder premiar a quienes fueran los mejores alumnos que salieran distinguidos en esta prueba. Entonces, una de las partes fundamentales de la prueba enlace era que tenía que ser un termómetro, un mecanismo para medir los resultados de la educación, pero no tenía que ser un mecanismo para premiar o para distinguir o para hacer diferencias entre quienes tuvieran los resultados. Después de 2007 empieza ya no solo a premiarse a los alumnos que salieran mejor en estas pruebas, sino empezó a hacerse un ranking nacional, de modo que la prueba, en vez de ser una prueba diagnóstica, una prueba que nos sirviera para saber cómo estaba la educación, empezó a ser también una prueba que servía para poner a competir a las entidades que tienen condiciones físicas, económicas, políticas, educativas distintas, y entonces se convertía en una suerte de competencia para ver quién era el mejor estado en la prueba enlace y el estado, y se convertía ese en la razón de ser de la prueba enlace. El punto de quiebre más importante de la prueba enlace es en 2010, cuando la autoridad federal toma la determinación de que para incentivar a los maestros a que pudieran desarrollar la prueba enlace, se crea un programa de estímulos a la calidad docente que en función de que el grupo saliera con mejores resultados en la prueba enlace, les estarían dando estímulos a los docentes, les estarían dando un mejor salario, les estarían dando un bono, les estarían dando este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que sucede cuando una prueba que está diseñada para hacer un diagnóstico, para saber cómo están las cosas, se convierte en una prueba para poder premiar al docente? Pues entonces, y eso no solo ha sucedido en México, sino ha sucedido en otros países donde se han desarrollado pruebas estandarizadas y que se pone una suerte de estímulo, una suerte de incentivo al docente que salga mejor calificado, pues el docente, cuando ya se convierte en un mecanismo para mejorar su ingreso, pues puede descuidar el programa general que es obligación de ellos cubrir para poder desarrollar mejor su trabajo, y lo convierte y convierte su trabajo exclusivamente en orientarse a que el alumno salga bien en la prueba enlace. Y entonces ese en buena medida distorsiona el objetivo de la prueba enlace, que es diagnosticar el sector educativo y diagnosticar el logro de los alumnos, al descuidar todo lo demás que tiene que ver con el programa educativo y orientarte a salir bien, a tener mejores resultados en una prueba que entonces ya no está midiendo lo que tú querías medir, que es tener un diagnóstico real de la situación educativa, sino está orientado, y entonces empezó a crecer el fenómeno del factor copia en los estados, es decir, se empezaron a denunciar en diferentes entidades maestros que estaban ayudando a los alumnos a contestar la prueba, maestros que dedicaban semanas completas a poder orientar a los estudiantes en cómo se desarrollaría la prueba. Entonces, esos son, entre otros, los principales factores que empezaron a revisar la autoridad federal, principalmente el INE. También revisaron que una prueba estandarizada siempre es muy buena porque nos sirve para poder medir igual a todos, es decir, si todos somos medidos con la misma vara, entonces los resultados van a poder ser comparables y nos van a permitir medir avances, pero también es indispensable tomar en cuenta, y eso lo está tomando en cuenta hoy por hoy el INE, pues que ningún país es homogéneo y que México es un país multicultural, y que esa multiculturalidad también tiene que tener consideraciones regionales, y que esas consideraciones o particularidades regionales, si se manejan en una prueba estandarizada, tienen que cuidar que sea heterogénea, que pueda ser entendido por la realidad de cada una de las entidades, aunque la prueba sea muy similar o sea estandarizada, ¿no? Marco Montero, me apabullaste con tantas cosas que me dijiste, pero a mí se me quedaron muchas cosas en la mente. El primero, esta prueba empieza a funcionar después como un premio y un castigo. Entonces, así como el Dios Supremo que dice, te portas mal, te castigo, te portas bien, te premio, te vas al cielo. Entonces, a mí creo que eso es un error fundamental de la prueba enlace. La otra, tú manejaste generalmente medir. ¿Y por qué se dice evaluación? O sea, nosotros los que, alguna vez estuvimos en la escuela y nos dijeron algo de eso, nos dicen que medir es diferente que evaluar. Y entonces, una prueba no da garantía absolutamente de que el proceso sea correcto. Sí, como dice, hubo muchas perversiones, ¿no? Pruebas que se fugaron, profesores que se dedicaban semanas enteras a esto.
¿Qué nos puedes hablar de la equidad de la prueba? Hablaste de que era una prueba estandarizada que se aplicaba exactamente. ¿Cómo decíamos, era la misma prueba para todos? Entonces, ¿cómo manejar esa equidad? En el sentido de, bueno, pues por ejemplo, yo acabo de pasar por una escuela que se llama el Instituto Gestalt, que dicen que salieron muy bien en la prueba enlace, ¿no? Entonces, pero yo también conozco una maestra que trabaja aquí en Sindurio Norte, donde pues, las condiciones económicas de los padres, de los alumnos, o sea, la mayoría va mal desayunado, va mal comido, va en condiciones pésimas. Entonces, ¿cómo podemos hacer una competencia o una medición de eso en condiciones totalmente diferentes? O sea, no se toman en consideración eso, sino simplemente lo mismo, dices, no, este muchacho salió muy bien, pero no se fijó uno que es hijo de padres profesionistas, que tiene biblioteca, que tiene internet, etcétera, etcétera. Y el otro, pues, la familia totalmente disfuncional, que como dije, ni siquiera cumple con sus condiciones mínimas de alimentación, etcétera. ¿Cómo? Entonces, ¿no toman en consideración nada de eso? Claro. Desde luego, uno de los factores que me gustaría comentar para no soslayarlo es que, bueno, les digo, además de contestar ahorita las preguntas específicas, es que, bueno, primero, la Secretaría de Educación en el Estado es un ejecutor de lo que mandata la Federación en términos de la política de evaluación. Hasta la fecha, el Estado de Michoacán ha sido ejecutor de lo que hasta el año pasado mandataba la Secretaría de Educación Pública a través, desde luego, del INE, pero todavía el INE como un órgano descentralizado de la SEP. Y bueno, pues siguiendo esta línea de la Secretaría de Educación Pública Federal con una política construida desde la Federación. Y bueno, pues finalmente el Estado, con las facultades que tenía, ha sido ejecutor de esta prueba, pero no se convierte en parte de su diseñador. A partir ya del rediseño que se hace de la Ley General de Educación y en este caso de la ley del INE, bueno, pues ya el INE tiene una autonomía. Esta autonomía ya la convierte al instituto en el que va a tomar todo este tipo de determinaciones y hará un rediseño también considerando este tipo de cosas. Hoy por hoy hay una conferencia nacional para la evaluación de la educación. En esta conferencia nacional tiene representación de las diferentes regiones de la entidad y la representación de la región correspondiente al centro occidente la representa el secretario de Educación de Michoacán, el licenciado Jesús Sierra, y justamente hoy está en reunión con el INE pues para poder determinar en términos generales, en un equipo, en un cuerpo colegiado, cuáles serán algunas de las especificidades que orientarán la política de evaluación en los próximos años. ¿Qué es lo que sucede efectivamente con este tema de la equidad en la prueba enlace? Cuando se hace la prueba enlace, y efectivamente creo que usaba con alguna imprecisión el término medir, porque pues en realidad la idea es evaluar, pero lo que se estaba evaluando con la prueba enlace, la idea de evaluar a la prueba enlace, no era evaluar al alumno para saber si el alumno es el alumno bueno o el alumno malo, no era para calificar o descalificar a los alumnos. Por eso decía yo hace un rato que uno de los primeros puntos o el primer punto de quiebre de la prueba enlace es cuando la toman para decir: este es el niño que salió mejor calificado, este es el niño que salió con la mejor, esta es la escuela que tuvo los mejores resultados de la prueba enlace, porque lo empiezan a convertir en una suerte de competencia. El segundo momento donde hay un quiebre, pues es cuando esa competencia se vuelve en un ranking nacional, el ranking de las mejores escuelas, el ranking de los mejores estados, el ranking de los mejores alumnos. ¿Cuál es la situación? Que efectivamente una prueba que está diseñada para evaluar el sistema educativo, para evaluar el logro del sistema educativo, no está diseñada para ponerle la estrellita a alguien o para poner las diferentes tipos de condiciones, sino para evaluar el sistema. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando es una prueba estandarizada, efectivamente tiene que ser igual para poder tener puntos de comparación y para poder tener una inercia que te permita seguir una evolución de cómo van dándose los resultados. Pero cuando esta prueba la vinculas a la persona, entonces ya estás distorsionando tu ejercicio de evaluación. ¿Cuál es la idea? Si yo estoy evaluando, y que esa era la parte fundamental de la prueba, y que digo, finalmente esta sí es una opinión que hemos tenido en el Estado y que
consideramos en ese sentido que la opinión de la autoridad federal es una opinión correcta al replantear la prueba, es que la prueba en su diseño original es una prueba hecha para poder identificar, evaluar el sistema educativo. Entonces, si yo veía que en un lugar con pobreza, donde no había equidad, yo podía tener prever que los resultados iban a ser muy diferentes a una localidad o a una escuela donde tenían todas las condiciones los niños o jóvenes para poder estudiar y tener mejores resultados. El asunto es que yo no podía decir esta escuela es mala y esta escuela es buena, porque la escuela en una localidad marginada es una escuela donde tuvieron malos resultados y la otra escuela es buena porque tiene muy buenos resultados. Ese no era el objetivo de la prueba. El objetivo de la prueba era decir, en esta localidad con estas condiciones tenemos malos resultados, entonces la política educativa tenemos que orientarla para que en las localidades con alta marginación tengamos tales y cuales cosas que puedan servir para poder mejorar el desempeño educativo. ¿Qué es lo que sucede? Finalmente una prueba como esta, una prueba que sirve para poder identificar cuál es el estado de situación de las cosas, es una prueba diagnóstico. Entonces, una prueba diagnóstico que te permite diagnosticar dónde tenemos las debilidades, que una escuela está mal porque está en una región marginada, porque está con dificultades de violencia, porque tiene diferentes cosas, y otra escuela está bien. Hay que buscar qué está resultando, qué se está haciendo en la escuela que está bien para poder llevarlo a la escuela que estaba mal. Marco Antonio, yo te quisiera, ya Lupita ya nos dijo que estamos en tiempo, casi. A mí me gustaría resaltar dos cosas. Primero, también el Tecnológico de Monterrey, igual que esta escuela, pues manejan de que salieron muy bien en la prueba enlace, ¿no? Entonces, precisamente eso distorsiona y precisamente a lo mejor quizá por eso Mexicanos Primero, pues quiere resaltar esto porque al final de cuentas ellos, es una institución que surge pues de la iniciativa privada, o sea, los grandes industriales y los grandes corporativos televisivos y televiciosos, pues son los que están interesados en esa prueba enlace. Entonces, realmente yo creo que es una cosa importante. Pero esto, ¿por qué razón se mete en un parámetro que es la OCDE? Es una pregunta. Y la otra, mira, yo he visto algunas pruebas enlaces, unas pruebas que se aplicaron en el 2013, y se me hacen verdaderamente insultantes por muchas razones. Por ejemplo, habla un texto en sexto año, dice, y habla de que en un segundo piso, ¿no? Y entonces uno dice, ¿no piensan que hay cientos de miles de niños que no saben qué es un segundo piso? ¿Sí? Hablan de jamón, ¿sí? Los niños a lo mejor de la ciudad por la tele a lo mejor lo conocen, ¿no? Alguna vez comen jamón. Pero dice, no, ¿por qué esas cosas tan fuera de contexto? Y otra también manejan, ustedes que se enteran por la radio y la televisión. Dice, ni luz siquiera. Algo así rápido, porque ya Lupita dice que te va a cortar. Sí, ciertamente. Creo que es una de las partes fundamentales de revisar, que las preguntas que estén y que era lo que comentaba al principio, que las preguntas que estén en la prueba enlace sean preguntas congruentes y que identifiquen la multiculturalidad del país. Entonces, de modo que cualquier niño en cualquier escuela de todo el país pueda entender el contenido de la pregunta y no tengan este tipo de deficiencias. Desde luego, insistimos, pues una de las partes centrales de la prueba enlace es diagnosticar, y si te quedas con el diagnóstico pero no inicias un proceso para responder ese diagnóstico, entonces la prueba no está cumpliendo con su resultado. Y la amenaza que dicen de que van a correr a los maestros que no salgan bien. Bueno, eso no es uno de los planteamientos de la propia prueba, ni de la prueba enlace ni de la prueba que la sustituya. Los resultados de la evaluación del desempeño de los alumnos, del logro de los alumnos, simplemente tienen que ser un mecanismo para medir el logro de la escuela y el logro de la educación como un tema general para saber dónde está el problema y poder resolverlo. Pero no debe ser ni es un mecanismo para premiar y castigar ni a alumnos ni a docentes. Debe ser un mecanismo para saber dónde estamos funcionando en el sector educativo, dónde estamos fallando y donde estamos fallando, poder orientar los recursos y programas hacia ese tipo de Y decíamos, de por cosas. ejemplo, nuestro país en la OCDE está en el último lugar en educación, en ingresos y en inequidad y etcétera. Entonces, es difícil que nosotros podamos tener los parámetros
de Finlandia, que dicen que es el paradigma, pero que ya por ahí escucharon varias cosas que no están tan bien en Finlandia como las manejan. Miguel Ángel, la compañía nos acaba de decir que ya se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, de veras, me gustó mucho tu exposición, manejas muy bien el tema. Yo creo que esto da como para muchas horas de platicar. Y qué lástima que no vino Eric, y también qué bueno que no vino, porque no te hubiéramos dejado que nos platicaras lo que nos platicaste. Miguel Ángel, buenos días, muchas gracias. Es un gusto. Perdón, Marco Antonio, Miguel Ángel. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.